Bueno, muy buen día eh, a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí para este taller. Eh, Creo que ya es hora de que podamos empezar. Les saludo con muchísimo gusto. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que se conectaron y que se registraron para este taller el día de hoy. Podemos poner el nombre, por favor, desde la PowerPoint que estaba colocada con el nombre del taller eh, para poder decirles. De hecho, bueno, como ustedes habrán visto en el programa, el taller se llama Circo Social, Roles y Estereotipos de Género. Yo soy la doctora Yuriria Rodríguez Martínez y me da muchísimo gusto ser la moderadora de este taller. Me voy a permitir presentar a las personas eh, que van a ser quienes faciliten este taller por parte del Laboratorio de Creaciones Circenses, una asociación civil, y se trata de Bruno Díaz de León Ramírez y Francisco Javier Rodríguez Bernal, que son parte de esta jornada de apertura de nuestro tercer Congreso Internacional Mujeres y Niñas desde una doble perspectiva de género y de derechos humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Congreso que, como ustedes bien saben, es organizado y convocado por parte de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, así también la Facultad de Filosofía y Letras, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Juriquilla, la Dirección General de Atención a la Comunidad y su Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, todas estas instituciones de la UNAM, así como el Colegio de Geografía. Nos da muchísimo gusto poder iniciar con este segundo taller. Este es el momento del segundo taller que está programado para esta jornada de apertura, dada la muy buena respuesta obtenida por parte de ponentes, por parte de talleristas, por parte de asistentes, personas interesadas de los diferentes ámbitos, no solo académicos, sino además del académico institucional, de la sociedad civil organizada y de muchas instituciones públicas y privadas. Muchas gracias y pues les quiero presentar rápidamente a, eh, a nuestros dos talleristas del día de hoy. Rápidamente les voy a mencionar algunos aspectos puntuales de su trayectoria. Por un lado, tenemos a Bruno Díaz de León, es el director general del Laboratorio de Creaciones Circenses, AC. Bruno Díaz de León Ramírez es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Es el director general de esta organización y busca lograr constituir esta organización y posicionarla entre organizaciones juveniles de nueva creación. Trabajó y como tallerista y como facilitador de talleres de circo social en la organización de calle étnica, IAP, en donde también fue educador. Eh, Fue tallerista de circo social en Ludoteca Joylab, fue tallerista de circo social en Editorial SM y fue también tallerista de circo social en Colegio de Bachilleres, en el número 15. Es profesor de Historia, Sociología y Filosofía en el Colegio Nacional de Matemáticas, el CONAMAT, también ahí estuvo en 2018-2019. Tallerista de circo social en el Colegio Brunner Taoma en Xochimilco y también encuestador y analista del Centro de Opinión Pública, CEOP de la UNAM. Y como talleristas de circo social también trabajó en el Colegio de Oriente. Ha tenido un reconocimiento como facilitador en el Seminario Permanente de Circo Social
en la sesión Circo Social y Personas en Situación de Calle en abril de 2018 en el Centro Cultural de España, y otros reconocimientos también de esa naturaleza por parte del Centro Comunitario Xochimilco, por parte también de el Sistema Comunitario de Protección a la Infancia Alan AC, y también por parte de la Universidad Autónoma de México en la Escuela Nacional de Trabajo. Y también pues es director de esta organización que hoy nos presenta este taller. También tenemos la participación de Francisco Javier Rodríguez Bernal, que es instructor de Circo Social y tesorero fundador del Laboratorio de Creaciones Circenses AC. Él también es licenciado en Sociología, es auxiliar de investigación de participación en la Secretaría de Cultura, instructor de circo con enfoque de derechos humanos de personas con discapacidad. Tiene experiencia profesional y en diferentes funciones y logros, como por ejemplo el mérito cívico y político y de labor social, Premio de la Juventud en la Ciudad de México 2019. Ha impartido diferentes ponencias acerca de canales sociales y artísticos para el desarrollo de las personas con discapacidad en espacios como, por ejemplo, la primera jornada conmemorativa del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, y también en espacios como el primer coloquio de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, con esto y sin más preámbulo, les damos la bienvenida también a los facilitadores y les dejo con ellos para el desarrollo de este taller. Nada más quiero por último pedirles a todas las personas que ingresaron al taller que se nombren en su ID de Zoom con el nombre que se registraron al taller para que nos ayude la persona de apoyo técnico para poder tomar la asistencia. Necesitamos, por favor, les reitero, que se nombren en esta sesión con el nombre con el cual se registraron al taller para poder participar en este taller de la CIR. Muchísimas gracias, muy buen día. Adelante, Bruno y Francisco. Hola, hola, buenos días. Pues nos da muchísimo gusto estar por acá con ustedes. Le agradecemos mucho a la doctora Yuri también por la invitación al Congreso de la UNAM, a todas las personas que están haciendo esto posible, este esfuerzo. Estamos muy felices, realmente es un aforo enorme, es un auditorio lleno, si lo queremos ver así. Yo siento la presencia de ustedes, aunque no lo crean, me siento nervioso, aunque estemos en la virtualidad, y pues les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar por acá con nosotros. Esperamos que sea pues de lo más interesante. Vamos a tener también momentos donde vamos a requerir pues su participación. Entonces pues las invitamos y los invitamos a que estén atentos, a que no se despeguen y a que participen. Bueno, pues nosotros vamos a comenzar con esta especie de taller, ponencia, para iniciar, entonces, les habíamos pedido que tuvieran allá a la mano hojas, colores, lápices. No sé si todo el mundo pudo considerarlo. Entonces, pues bueno, me gustaría justamente que iniciáramos con una pequeña actividad. De manera voluntaria, al final de esta, vamos a pedirle a 3 personas que se propongan así de manera voluntaria a que puedan mostrarnos, ¿no? Entonces, les vamos a pedir que para dar inicio, en su hoja, dibujen a un personaje de circo, ¿no? Puede ser un personaje que ustedes recuerden, o sea, un personaje que sí exista, puede ser un personaje que en este momento ustedes se imaginen, ¿no? Y este personaje hay que nombrarlo, hay que ponerle un nombre, hay que colocarle un vestuario, hay que colocarle un superpoder, cuál va a ser el superpoder que tiene este personaje y qué actividad realiza. Es funambulista, es malabarista, es trapecista, es payaso, payasa, ¿vale? Entonces vamos a dar, yo creo que unos 5 minutitos para que cada quien ahí ponga
en práctica sus habilidades artísticas y en un momento más les pedimos que, pues de manera voluntaria, nos muestren su creación. Ya vemos por ahí que sí están haciendo su tarea, varios y varias de ustedes. Se ven muy, muy inspiradas, inspirados. Se nos da gusto. Bienvenidos, bienvenidas a todas las que van llegando. Okay. Hay que recordar nada más cerrar los micrófonos, porfis, para que podamos estarnos escuchando. Y acuérdense que tenemos ahí la ayuda de en nuestro Zoom, en la barra de Zoom, podemos levantar la mano para pedir la palabra para realizar la siguiente dinámica, ¿sale? Entonces, faltan 2 minutitos más para que terminemos este dibujo. Puede quedarse en blanco y negro, no pasa nada, puede tener muchos colores también. Por acá en el chat nos dicen que dibuja bien feito. No importa que dibujen bien feito, eso no importa acá que tan buenos o buenas sean técnicamente. Lo importante es que dibujen, ¿no? Que se expresen. Muy bien, es arte abstracto. Está bien, se vale utilizar todas las vanguardias que sepan muy bien. Nos gustaría mucho también conocerlos y conocerlas. Entonces, para las personas que tienen su cámara apagada, no sé si sea por motivos de estabilidad de la red, pero bueno, los que estén en posibilidad de encenderla, nos gustaría mucho pues verles, ponerle rostro, porque si no nos ponemos nerviosos de no saber quién está detrás y pues para sentirnos más en confianza, ¿no? Más en grupo. Sí, no se preocupen las personas que no pueden por temas de estabilidad del internet o que si no tenemos cámara, no se preocupen, los que estén en posibilidad, pues háganlo.
los demás no se angustien por eso tampoco. Bueno, pues pasaron ya 5 minutitos, gracias a las personas que comenzaron con nosotros la actividad. Entonces, pues les voy a pedir de manera voluntaria, si pueden levantar su manita por ahí o escribirnos en el chat para darles la palabra y que nos muestren un poquito su dibujo, que nos cuenten cómo se llama ese personaje del circo que dibujaron, qué actividad realiza, qué superpoder tiene y pues vamos a ver su vestuario, ¿no? Vamos a ver cómo les quedó su obra de arte. Ok, le damos la palabra entonces a Marisol Valdés, por favor. Hola, ¿me escuchan? Adelante, Marisol. Sí, sí te Bueno, escuchamos. bueno, bueno, ¿me escuchan? Adelante, Marisol. Sí, sí te escuchamos. Ok, mi nombre es Marisol y yo dibujé este monito. No sé si se llega a ver. Aquí está. Ok. ¿Nos puedes compartir quién es ella o quién es él? ¿Qué es lo que realiza? Bueno, no escucho. ¿Nos podrías compartir quién es él, tu personaje, cómo se llama, qué Ok, superpoder tiene? pues yo Ujú. dibujé esta figurita porque me gustan mucho los aros. Em, bueno, soy muy fanática de ellos y pues describía a un cuerpo moviéndose y siempre pues contento, un personaje en movimiento, pero siempre contento. Ok, muchas gracias, Marisol, por tu entusiasmo. Sí. Si nos ayudan las personas de acá del Congreso, creo que yo había visto que ahí Jenny fue la segunda persona que pidió la palabra y después de ahí ya me perdí un poco. Hola, buenos días. Sí, Yo soy Jenny, trabajo en Gire y bueno, pues yo pensé en mí como parte de un circo y pues qué sería lo que me gustaría hacer y sería obviamente pues dirigir el circo. Tiene mucho que no dibujaba, pero creo que no me salió mal. Ahí está. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Perfecto. ¿Alguien más le gustaría compartirnos qué fue lo que dibujó, qué se imaginaron? Por ahí ya teníamos algunas manitas levantadas. No sé si podemos irles dando la palabra, si nos ayudan la parte claro. técnica. Sí. Sí, Saraí Alemán. Adelante. Saraí Alemán. Sí, ya. Ay, está un poco viciado el sonido. ¿Sí me escuchas? Se mete como mucho ruido. Si hay una doble conexión, habría que cerrar una, por favor. Tenemos también, si no, también tenemos también a Salomé Martínez. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí. Bueno, mi sí, personaje es este payasito, bueno, una payasita, no sé si la alcanzan a ver. Se llama Risitas y pues su superpoder es hacer reír a todos, como tener buena vibra, alegría siempre. Y su actividad pues es hacer chistes, pero no con un humor que daña a los demás, un humor más inclusivo. Ahí. Ok. Muchas gracias, Salomé. Sí. Qué interesante personaje. Eh, gracias, gracias. maestra Yuri. Sí, adelante. Tenemos también a Daniela Ramírez. Daniela Ramírez, adelante.
Daniela Ramírez. Sí, disculpe, voy. Ok. Ay, a ver, no sé cómo prender mi cámara. Ahí está. Bueno, yo me llamo Daniela. Hice no sé si se vea, es un equilibrista o latín. Sí. Soy yo. Ajá. Y bueno, yo considero que su superpoder es tener equilibrio, porque para mí es algo muy complicado, tanto en tu vida diaria como en un circo. Y pues ahí está. Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra a la última persona, maestra Yuri, para que cerremos Claro, ahí. está, déjenme ver porque acá tengo dos manitas levantadas en la lista de participantes. Está Rosy Marlene Chavarría. Sí, hola. Hola a todos. Bueno, yo dibujo en digital, así que espero que se vea. Él es mi personaje. Sí, espero que lo puedan ver. Él es una especie de payaso, pero con vestuario un poquito más enfocado a lo tipo arlequín. Él se dedica a ir por todo el circo haciendo globos para los niños, ir en zancos, usar máscaras y cosas así, para ir dando felicidad a todos, haciendo reír a quienes estén cerca de él. Muchas gracias, Rosy. Gracias. Muchas gracias ahí. Pues bueno, si me ayudan con las diapositivas, podemos pasar a la siguiente. Fíjense lo interesante, ¿no? Nosotros creemos que el circo social es solamente una herramienta, ya lo vamos a ir viendo, pero también puede ser el dibujo, ¿no? También puede ser el teatro, pueden ser un montón de artes que nos pueden servir solamente como un medio de expresión, ¿no? Para el trabajo que realizamos con niños, con niñas, con adolescentes, etcétera. Entonces, por eso quisimos hacer esta dinámica y también porque vamos a ver entonces un poquito, vamos a comenzar con la historia del circo y nos vamos a dar cuenta que al inicio fue muy complicado, ¿no? Que, es decir, había una brecha de desigualdad muy importante entre hombres y mujeres y que entonces nos da gusto que el día de hoy haya personas que dibujaron payasas, por ejemplo, pero vamos a ver cómo antes eso no existía, ¿no? Las payasas o las mujeres no podían ser payasas en los circos. Y pues bueno, es el preludio entonces para iniciar para hablar sobre este tema. Le doy la palabra entonces, vamos a estarnos cediendo la voz, Francisco, Javier y yo, para esta ponencia rápidamente. Entonces, Francisco, te doy la palabra, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, pues empecemos, bueno, tal vez sea un punto en el que no se ha trabajado demasiado, y es la historia del vestuario, la historia estética misma de lo que nos ha llevado el circo, ya que se ha construido con lo largo, incluso podemos ver en estas imágenes, o así que, pues cómo era, ¿no? O así que a partir de la comodidad, dependiendo de cada disciplina se llevaba, y bueno, por así decirlo, siempre se llevaba un estilo short, ¿no? Podemos visualizarlo en los varones y también en las mujeres. Ahora sí que pasamos a la siguiente. Y bueno, ahora sí que todo este repertorio moderno viene ya desde el circo clásico, ¿no? El circo de ecuestre, donde había, por así decirlo, animales normalmente, y era bien aceptado. En este circo pues se componía del maestro de ceremonias, el artista ecuestre, el acróbata, el payaso y el domador, que fueron arquetipos tomados del caballero burgués, la bailarina y gimnasta, el hombre simple y el guerrero. Entonces, al tomar a todos estos personajes, digamos, de la vida real, se tomaron todos sus signos, todo su vestuario, parte de todo esto que se ha construido, ahora sí que a nivel textil, visual, y lo han pasado al circo, para que todo esto se vea más atractivo, carismático y, bueno, creíble, ¿no? Ante todo creíble para que el espectador diga, no, es real, ¿no? Y ante todo esto, pues vino el uso de, digamos, por así decirlo, de leotardos, ¿no? Leotardos pegados, acompañados de shorts. Pasamos a la siguiente.
Y bueno, ahora sí que este leotardo se tomó de Jules Leotard, que fue el inventor del trapecio volante. Ahora sí que lo popularizó ya que pues se sintió cómodo en en el desarrollo de eso, así que de su actuar ya desde hace el siglo XIX. Pasamos a la siguiente. Y bueno, ante todo esto, pues existe una semiología, ¿no? En el vestuario, que a su vez, más ahora la podemos ver de manera visual, tal cual en el cine y en la moda principalmente, aunque también en la tele, y eso nos ha llevado a estereotipos del mismo circo, nos ha llevado a pensar cómo debe ser, incluso cómo debe estar construido, nos reafirma los estereotipos mismos que existen en el circo, ¿no? Que el maestro de ceremonia y no la maestra de ceremonia tal vez nos ha reavivado esta historia, ¿no? Marcada. O igual el malabarista, la malabarista, e incluso cómo debemos, incluso utilizando todas estas herramientas digitales, visuales, entre otras más, cómo nosotros mismos y nosotras debemos construir el nuevo circo que queremos enseñar a las niñas y a los niños. Y bueno, ahora sí que el cine y la moda han sido productoras de estos sentidos, de estos discursos sociales, económicos, de protesta, entre muchos otros. Podemos verlo muy marcado en las películas de circo, tanto de hace tal vez más de 50 años, creo que incluso 70 años, en los años 50, y las actuales, ¿no? Como incluso se sigue preservando esta misma imagen y no la estamos buscando cambiar y cambiar y cambiar. Pasamos a la siguiente. Bueno, y ante todo, pues en el circo se ha optado también por el tener estos vestuarios, ¿no? Estos leotardos, que a su vez reafirman parte de la musculatura de las mujeres y de los hombres, y que normalmente se fue adoptando por los trapecistas ya hace, pues, en 1920, o sea, esta imagen es de 1920, entonces podemos decir que ya iban en contra de todo el discurso, digamos que visual, de la misma de lo que llevaba la misma sociedad, ¿no? Que el uso de una mujer con falda, que no usaba pantalón, no estaba bien aceptado, como fue todo este gran cambio de los años 60. Y ahora sí que ahí podemos seguir hablando sobre el tema. Creo que la siguiente, pasamos al siguiente. Y bueno, ante todo, pues esto ha sido un gran cambio de vestuario que todos han optado y se ha generado una gran historia en cuanto a cada disciplina. Ahora sí que Leotardo se ha condicionado a partir de la disciplina, ¿no? Pues el ballet, el ciclismo, el teatro, la misma gimnasia. Todos lo han adoptado a partir de esta gran herramienta, textil, que les ha permitido mejorar en sus habilidades. Y pues en el circo, obviamente, eso se ve en la escena y en la práctica. Pasamos a la siguiente. Creo que ya le toca a Bruno. Bueno, entonces ya tenemos ahí como un poquito de la historia. ¿Cuál es la historia de la semiología del vestuario? Esta información se obtuvo de una tesis de Samantha Rafaela de Circo en Ecuador. Entonces ese material de consulta también lo podrán revisar después en la página de Facebook del Laboratorio de Creaciones Circenses. Ya está colocado por ahí para que lo revisen. Entonces, bueno, nosotros pensamos que todo esto que ya vimos sí tiene que ver entonces, como decían ahí en el chat, con una sociedad conservadora, ¿no? Que iba construyendo sus propios estereotipos y que iba ahí anclando ciertas prácticas para mantener la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? En distintas prácticas, no solamente las del circo. Nosotros decimos entonces que el cuerpo de los hombres y de las mujeres se inserta de manera desigual en el circo, es decir, que el sistema patriarcal atraviesa la práctica del circo y del circo social, ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, en este momento nosotros pensamos también, queremos que nos ayuden algunas personas que levanten su mano. Yo creo que les daremos la palabra a 3 personas más y quiero que piensen, que imaginen de los personajes de circo que ustedes han visto, ya sea en su infancia o si alguna de ustedes les gusta de pronto irse a dar una vuelta al circo, ya sea de carpa tradicional o al circo contemporáneo que tiene otros nuevos formatos, ¿qué personajes y qué diferencias hay entre los hombres y las mujeres? Es decir, ¿qué cuerpos han tomado los hombres y las mujeres? ¿Cuáles son los estereotipos que ustedes identificarían como los más marcados en este momento? Yuri, no sé si pudieras ayudarme a darle la palabra a 3 personitas que quisieran participar haciendo sus aportaciones. Claro. ¿Quién quiere participar? Tenemos a ver, Saraí Alemán, por favor. Sí, bueno, lo principal yo creo que es en cuanto al vestuario.
Generalmente en las mujeres eran tonos más cálidos y muy brillantes, y en los hombres siempre ha sido colores un poquito más fuertes, como el azul o el rojo, predominando junto con el dorado y el negro. Ok, eso es cierto. Esto que Ok. dice Saraí es cierto. Muchas gracias por la aportación. Le damos la palabra a alguien Salvador más. Paua. Salvador Paua. Hola. Yo particularmente he estado en casas de arte o escuelas de practican algún corte. Y me ha llamado la atención que es muy notorio cómo tenía una perspectiva antes de que el hombre era muy robusto, muy marcado. Y la un aspecto ético está, bueno, con compañeras o personas que se dedican al circo, siento como un equilibrio entre la estética, pero con una condición física muy marcada. O sea, tanto como hombres y mujeres los veo en un cuerpo muy fit, por decirlo así, y que ya casi no, bueno, yo lo que conozco como compañeros, pues ni son muy marcados, y tampoco son, hay estos chicos que se dedican al circo y son tienen una espalda como uno, muy marcada, muy pronunciada, a comparación de que llego a ver películas de hace unos años, prácticamente sí sería la visión de un hombre muy marcado, muy unificado, un vestuario muy en cuestiones muy aspecto masculino, y en el caso de las mujeres, si hablamos de un estilo basado, que podrían utilizar cosas brillantes, muy sutiles, muy femeninos, resaltando esa parte y diferenciando entre hombres y mujeres. Y ahorita lo que sí me llama la atención es que, sobre la parte que mencionaba, como que se rompe cierta parte del lineamiento. Bueno, por lo menos yo con chicas que el trabajo y el esfuerzo que le den a la disciplina hacen que rompan ese paradigma de lo que tenga que ser muy femenino o masculino en el mismo. Muchas Una, gracias, Salvador. una tercera participación es de Acen Mendoza. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, yo estuve en lo que fue la de en el INCUBE, en la Quinta Colorada, estaba lo que era artes circenses, en los talleres que impartían. Y bueno, ahí lo que nosotros hacíamos pues, era participar en, bueno, nos enseñaban a hacer malabares en diferentes áreas, ya sea con los balls, con las hockeys, con el yo-yo chino. Bueno, y pues en mi opinión, yo creo que todos participábamos, realmente no importaban si eran hombres o mujeres. Era como una cooperación entre, porque como eran los mismos jóvenes que sabían hacer las cosas, los que nos enseñaban, podía ser una mujer que supiera utilizar los anillos bien, así como un hombre que los supiera utilizar, o el que manejaba el monociclo. Y ellos mismos me contaron que ellos iban a las calles, así en las avenidas, y hacían a veces actos. Bueno, me parece que es como una actividad del arte, bueno, del circo moderno. Ok. Muchas gracias por sus aportaciones. Sí, esto que acaba de decir Acen tiene que ver más bien con una práctica ya del circo, lo que le llamamos circo actual o circo moderno, ¿no? En este momento estamos historizando un poco más bien sobre el vestuario en el circo tradicional, en el circo de carpa, que conocemos como circo familiar también. El corte, digamos, histórico un poco, para que quede claro, sería a partir de los años 80s y 90s, ¿no? En los años 80s y 90s empiezan a surgir escuelas de circo por todo el mundo, ¿no? Incluso a partir de los 60s, ¿no? Que con toda la llegada del teatro, se empieza a construir una línea dramática, el teatro, el circo y la danza empiezan a complementarse, y a partir de ese momento se empieza a construir lo que conocemos como circo contemporáneo o circo actual. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, si pensamos un poco gracias por sus participaciones, creo que dieron puntos que son clave, que ya mencionaron ustedes y que están acá. Se pueden agregar más. Nosotros pensamos desde nuestro análisis que hicimos, que entonces en el circo tradicional se piensan a los hombres o se pensaban a los hombres y a las mujeres desde dos ámbitos, ¿no? La mujer tenía este cuerpo como más erótico, un cuerpo más débil, un cuerpo con mayor flexibilidad,
y tenía un papel secundario, es decir, como el asistente, ¿no? Pero no en cargos, por ejemplo, administrativos o de toma de decisiones. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y al hombre, por lo tanto, se le consideraba, según este estereotipo como de circo tradicional, como un cuerpo más robusto, como decían hace un momento, con un cuerpo más marcado, también con un cuerpo erótico, pero ahí con un cuerpo heroico, ¿no? Ahí podemos imaginarnos entonces al malabarista o al acróbata, como estos cuerpos robustos, grandes, que podían, que cuando se posicionan frente a los demás, a las demás, nos da entonces una idea, o queda en el imaginario, de que solamente ellos pueden hacer este tipo de virtuosismos, ¿no? A eso nos referimos con cuerpos heroicos, y entonces con un cuerpo mucho más protagónico. Vamos a ver entonces cómo estos cuerpos del circo se han ido administrando de distintas maneras a través de la historia. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, bueno, nosotros decimos que en el circo tradicional y en el circo contemporáneo se les exige a las mujeres cuerpos delgados con características europeas propiamente y vestuarios que permitan la mayor exposición del cuerpo para el disfrute de los espectadores, es decir, para el disfrute masculino. La siguiente, por favor. Y pues bueno, evidentemente esto va a empezar a marcar una desigualdad, ¿no? Una brecha entre lo que podían hacer los hombres y las mujeres en el circo de carpa, en el circo tradicional. En este circo tradicional, las mujeres desempeñaban roles como el de bailarinas, como ya les decía, asistentes, trapecistas, acróbatas, funambulistas, etcétera, domadoras también, pero no desempeñaban cargos, por ejemplo, que tuvieran que ver con la administración, ¿no? Con la administración de la empresa familiar o la empresa social circense, o en la toma de decisiones, en las mesas directivas, etcétera. Eso vamos a ver cómo ha ido cambiando a través de la historia. La siguiente, por favor. Según la investigación que hicimos por acá, la ruptura comienza a partir de 1912, ¿no? Es ahí cuando empezamos a vislumbrar a ciertas mujeres que comienzan a tener roles mucho más protagónicos en la historia del circo tradicional todavía. Ojo, estamos hablando del circo tradicional, y que a partir de eso se empiezan a formar un nuevo paradigma en el circo, ¿no? El papel de la mujer empieza a cambiar. Entonces empiezan a romper con los roles y los estereotipos de género, y comenzamos a ver entonces a directoras de escuelas de circo, también después a directoras de escuelas de circo social, administradoras de las empresas familiares de circo, de algunas carpas de circo, y algunas payasas o mujeres malabaristas también. Esto antes era muy difícil que ocurriera, ¿vale? Ahí me gustaría contarles un poquito nada más, antes de darle la palabra a Francisco, un poquito cómo llega el circo a México, ¿no? Es un parteaguas la llegada del ferrocarril a México, porque a partir del ferrocarril es cuando inician a llegar las primeras compañías de circo a México, provenientes de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, y pues bueno, así es como llega en la etapa, digamos, un poquito antes de la Revolución Mexicana, las primeras grandes compañías de circo a México. Es decir, la llegada del circo tradicional en México llega más o menos entre 1910 y 1920. Le doy la palabra entonces a Francisco, si nos ayudas, por favor, Fran. Ya. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Bueno, como ya lo había dicho Bruno, pues sí se está generando una ruptura del circo ya en los años, en los 1900. Pasamos a la siguiente. ¿No se ve? Y bueno, también, ahora sí. Bueno, no, antes, ahora sí que incluso veamos, ahora las joyas del malabarismo, pues ahora sí que ya viene desde 1912. Incluso regresando al vestuario, podemos ver cómo era allá en esos años. A las malabaristas, pues ahora sí que este grupo de 5 mujeres lo desarrollaron a partir de sus vestidos. Ahora sí que en la tesis también pueden observar que existe una gran batalla entre el espectador y el espectador y el artista, ya que incluso se tenía este cambio visual en el vestuario, fue cambiado debido a la credibilidad.
Aquí incluso podrían hacer cualquier tipo de comentario los espectadores que lo habrán hecho, incluso en la tesis se puede leer, ahí parte, ahora sí que no se añadió, pero esa es gran parte de la batalla que se ha generado entre artista y espectador para la credibilidad, perdón, total de su actuar. Ahora sí que se puede observar el juego de estas 5 mujeres con raquetas y con aros. Ya no hay mucha, ahora sí que no hay muchísima información. En la CIR después les subiremos toda la información sobre ellas. Pasamos a la siguiente. Ya pasando cerca de 40 años, pues llegamos a las gemas del malabarismo. Son las hermanas Francine y Rita Rose. Ellas trabajaron en los años 50, tal, incluso desde antes, desde que eran niñas, a los 9 y 11 años, se presentaban en televisiones y ahora sí que en filmes del cine en Estados Unidos. Ahora sí que su juego era a partir del malabarismo, del equilibrio, con clavas, con aros, con rolabola. Ahora sí que eran unas expertas en el malabar y en el juego de equilibrio, a la vez en pares. Incluso fueron consideradas, ahora sí que reemplazaron uno de los mejores malabaristas de su tiempo, varones. Pasamos a la siguiente. Ahora sí que Lottie Broom es considerada la malabarista más rápida de todos los tiempos, ahora sí que por la Asociación Internacional de Malabarismo, y desde los 14 pues ya desarrollaba estas actividades. Y podemos ver incluso cómo sigue el superjuego, con pies, con manos, con equilibrio, con boca. ¿Con qué no podría malabarear esta mujer? Increíble. Pasamos a la siguiente. Y bueno, ahora sí que en estas podemos ver una pequeña infografía donde se complementa parte de la historia de las mujeres en el circo. Podemos ver aquí incluso en las mujeres malabaristas, perdonen, es que tengo un problema. Aquí está. O así. Podemos ver a la gran categoría de las mujeres que tienen en el siglo XX en Estados Unidos. Y aquí es donde hay que preguntarnos, ¿por qué en otros países no hemos hecho esta recuperación histórica? En Estados Unidos existe. Y aquí, ¿por qué no? ¿Por qué no recuperamos a las grandes malabaristas mujeres que existieron en el siglo pasado, en el siglo XX? Toda esta información se encontró, así que estaba en inglés, en páginas en inglés, y pues casi todas en realidad son de Estados Unidos, perdón. Ahora sí que se puede observar todo este gran amplio de recuperar histórico. Pasamos a la siguiente. Ahora sí que también, igual, otra vez en Estados Unidos, vuelve a repetir, gran cantidad de mujeres con discapacidad y sin discapacidad, que por ejemplo, perdón un tantito, un segundito. Abajo podemos ver a Annie O'Kell, que era la tiradora ahora sí que con balas, con escopeta más rápida de su tiempo, y es de 1875 a 1993, fue considerada como las mejores y se presentaba en varios circos. O María Spleterini, que es una alambrista que ha sido la única mujer en cruzar el Niágara. O incluso podemos ver arriba está Annie Jones, que era la cantante y era la mujer barbuda, de la que se han tomado muchísima información, así que incluso podemos decir es un estereotipo, ¿no? Dentro del circo, la mujer barbuda. Y abajo, así que dentro de las naranjas, está Kitty Smith, la maquinaria sin manos. Era pintora, bordadora, escritora, carpintera, pianista y bueno, todo lo trabajaba con el pie. Y así incluso a la derecha, Katy Naushina era la mujer de acero en 1941. Todas esas mujeres ahora sí que tanto estaban rompiendo los estereotipos en sus años, ya hace casi más de, podemos decir, desde 80 o 100 años, si no podemos decir más. Incluso en esas épocas, en el año, ya ahorita que estamos en agosto, hace 100 años las mujeres del Ringling Brothers se manifestaron por la equivalencia de salarios con sus compañeros varones. Se manifestaron en el Madison Square Garden en Estados Unidos. Igual misma historia, Estados Unidos se sigue recuperando. ¿Y qué hemos hecho aquí en Latinoamérica y en México? Pues no. Y entonces, ¿qué historia le estamos enseñando a las niñas y a los niños? O incluso a las niñas, ¿cuáles pueden ser tus modelos a seguir? Ya sea si quieres ser alambrista, malabarista, incluso si tienes una condición con discapacidad, ver que hay otras gran cantidad de mujeres que han sobresalido, obviamente han tenido que adaptarse y salir adelante. Para solo contar un poquito el contexto, en Kitty Smith, por desgracia, sufrió violencia intrafamiliar. Su papá le quemó las manos un día que llegó borracho. Entonces, pues podemos decir, creo que se fue a los 5 años o los 9 años, no recuerdo bien,
Pero sí, entonces eso sucedió ya en los años 1800. Podemos decir, ahora sí que todas ellas han pasado por distintos contextos. Incluso hay otra personaje que espero en un futuro, bueno, después vamos a subir en la CIR. Perdonen, es que lo tenía en otro lugar. Vamos a subir también más mujeres del circo tradicional del siglo pasado, para que incluso puedan mostrarse más esta apertura o este conocimiento histórico sobre las mujeres en el circo. Y eso es lo que hay que preguntarnos: cómo queremos y qué queremos que las niñas sean, qué disciplinas quisiéramos que tomaran, qué debemos hacer para que se tomen estas disciplinas, entre otras muchas cosas más. Y hoy sí pasamos a Bruno en la siguiente diapositiva. Bueno, muchas gracias. Ahí como que se movió la imagen, pero bueno, dice circo contemporáneo o circo actual. Nosotros buscamos entonces hacer una recuperación histórica del papel de las mujeres en el circo. Lamentablemente, como dice Francisco, encontramos mucha historia sobre el circo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, donde ha sido como los enclaves, pero hay muy poca historia, digamos, escrita sobre mujeres y circo en América Latina o en México, ¿no? Tenemos a grandes trapecistas, sabemos, gracias a muchos escritos, por ejemplo, del maestro Julio Rebolledo, que hay muchas mujeres trapecistas en México que han logrado, por ejemplo, dar el primer salto mortal con 3 vueltas, etcétera, ¿no? Pero, bueno, Francisco y yo es necesario compartirles que también somos malabaristas y, bueno, por ende nos interesó buscar entonces qué hay respecto al malabarismo y a las mujeres. Rápidamente, como contestando un poquito las preguntas que va ahí en el chat, les recuerdo entonces, solamente para que podamos historizar. Antes de que se le llamara circo, teníamos más bien prácticas rituales, prácticas religiosas del antipodista, del equilibrista, del funambulista en muchos de los pueblos de mesoamericanos. Estas prácticas religiosas, prácticas rituales, no se les llamaba circo propiamente, ¿no? Tenemos eso por un lado. Por otro lado, tenemos ya la práctica del circo, que es a partir de 1760, cuando en Inglaterra se le llama ya circo, ¿no? A partir de la práctica del trabajo ecuestre con caballos, ¿no? El equilibrismo y acrobacia con caballos. Philip Astley es uno de los caballeros que le nombra circo por primera vez, que entonces empieza a crear ya esta figura circular, ¿no? Para que todos tengan como un lugar en ese circo, ¿no? Incluso se hace una metáfora, dicen que la carpa de circo tiene estrellas y que es circular porque representa un poco al universo, ¿no? En el circo deberíamos de caber todos. Eso sería entonces un poquito la llegada del circo tradicional. En México, como les decía en un momento, llega hasta 1910-1920 con la llegada del ferrocarril, con las primeras compañías de circo extranjeros. Se empiezan a formar las primeras compañías en México, como los Ramírez, los Ataide, etcétera. Y le llamamos entonces circo contemporáneo o circo actual, que es la presentación que ya tenemos aquí, a partir de 1960, con la llegada del teatro, sobre todo del teatro francés y de la danza, ¿no? Es decir, cuando ya hay una conexión entre distintas disciplinas, se empieza a crear esta idea del circo contemporáneo, circo actual. Empiezan a surgir las primeras escuelas y se le llama entonces de otra manera. Ya no son solamente las familias las que pueden hacer circo, sino ya es cualquiera de nosotros y de nosotras. Les pusimos acá una imagen de un espectáculo que se llamó Mujer Barbuda. Fue un espectáculo, podemos pasar a la siguiente, por favor, de circo contemporáneo que se llevó a cabo durante el año pasado. Mujer Barbuda fue un proyecto de unas compañeras de Anarama con las que tenemos una relación muy cercana. Con ellas hicimos el seminario permanente de circo social en el Centro Cultural de España todo el año pasado. Y pues bueno, ellas tienen un proyecto de circo social que trata de recuperar entonces el papel de las mujeres, ¿no? Ellas lo que crearon al principio fue una serie de conversatorios, de investigaciones de las mujeres en el circo. Después se crea un laboratorio para algunas artistas, para algunas creadoras escénicas, donde hablan un poco de las violencias de género, de la desigualdad, de la brecha, ¿no? De la inequidad, de la falta de acceso a los espacios de circo. Y a partir de eso se crea un laboratorio y se hace una creación colectiva, ¿no? Nosotros pudimos ver ahí en la UBA de la UNAM precisamente ya la creación de ese espectáculo, el producto final de este laboratorio, y pues sí es yo diría que
tiene que ver más con el circo social porque fue una puesta en escena mucho más de denuncia y mucho más de hablar de un fenómeno social más que de entretenimiento. Entonces, para que revisen también su trabajo, está ahí el contacto de las compañeras de Anarama, Investigación y Gestión Cultural AC. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, tenemos también un movimiento muy importante para las que se quieran acercar. La Red de Payasas Mexicanas es un movimiento ya generalizado. Ellas crean talleres, laboratorios, espectáculos también. Y lo que buscan básicamente es visibilizar el papel y la labor tan importante que tiene la payasa y la payasa social, ¿no? En el circo actual. Entonces, se pueden acercar también a buscar información con las compañeras. Les dejamos ahí también su contacto, su correo electrónico y su página de Facebook para que puedan revisarlas. Entonces, nosotros decimos que ellas son un parteaguas en México y a partir de estos proyectos que ellas han impulsado, creemos que entonces las mujeres han tomado un papel mucho más protagónico y se ha visibilizado, ¿no? Este papel protagónico y fundamental de las mujeres en el circo. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, es importante mencionarles también que el ejercicio que estamos haciendo acá, nosotros hacemos una aproximación nada más, ¿no? Lo que hacemos Francisco y yo es una aproximación solamente a las violencias, ¿no? y a abordar el tema, porque, bueno, mucho de la información, de las ideas, de las mismas citas textuales han sido a partir del escucha y del compartir con muchas compañeras en espacios de circo y de circo social. Nosotros recuperamos entonces estas dos citas, ¿no? A una mujer, por ejemplo, que postuló para una escuela de circo profesional en Chile, apenas nos compartía en un conversatorio, un maestro le dice que ella no tiene cuerpo para hacer circo. Y esa fue la razón para que no la permitieran entrar a un programa profesional de circo en Chile, ¿no? Tenemos también pues malas experiencias de compañeras, por ejemplo, malabaristas que también hacen circo de calle, malabaristas callejeras o artistas callejeras, que nos han contado que les han ofrecido tener relaciones sexuales a cambio de una moneda, ¿no? Han presenciado también la masturbación de los espectadores mientras les dan la mano para entregarles una moneda, ¿no? Todas estas violencias, pues, nosotros creemos necesario apuntalarlas porque sí estamos en un riesgo, digamos, considerable y nosotros, pues, también desde la CIR estamos interesados en que esta situación cambie, ¿no? Que tengamos cada vez más programas educativos para instructores, para formadores de escuelas de circo profesional y también para proyectos de circo social. La siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos acá ya la parte del circo social. ¿A partir de cuándo le podemos llamar circo social? La metodología como tal se le nombra, es una metodología de trabajo, ahorita vamos a definirla, que surge en los años 90. Llega en 1994, las primeras formaciones de circo social llegan a América Latina, sobre todo en Brasil, en Argentina, en Chile y en México, ¿no? A partir de esta fecha se le empiezan a nombrar como tal, aunque tenemos previamente también algunos registros históricos, por ejemplo, en la URSS, en 1917, Anton Makarenko, ya en el poema pedagógico, si ustedes revisan el libro, en el capítulo 11, ya hablaba sobre la importancia del teatro y del circo en el trabajo que se hacía con los muchachos desamparados, ¿no? En un ambiente de guerra y de posguerra, ellos ya utilizaban la herramienta del circo y del teatro para la reconstrucción del tejido social. Tenemos otras experiencias importantes también. Se llama Poema Pedagógico de Anton Makarenko. Es un revolucionario y pedagogo ruso. Tenemos también en 1960 la experiencia del Padre Silva, ¿no? Ese es muy importante porque se crea toda una ciudad, ¿no? En un contexto también de posguerra. Se le llama la ciudad de los muchachos y se crea el circo de los muchachos. Entonces es un proyecto también que si bien no tiene como un cuerpo teórico, que no es nombrado como circo social, pero que es un registro histórico importante de lo que se le nombró más adelante circo social, es decir, para 1994. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, entendiendo que el circo social solamente sería como una ramita de este gran árbol, ¿no? Que llamamos circo, sería una ramificación, digamos, del circo contemporáneo, del circo actual.
Nosotros en la CIR hemos intentado crear esta definición, esta categoría que me voy a compartirles. Dice, el circo social es una herramienta metodológica que permite el desarrollo social de distintos grupos humanos en contextos diversos. Los procesos de circo social pueden servir para iniciar procesos de sensibilización hasta profesionalización. Mediante distintas técnicas circenses, el grupo con el que se interviene y el formador o formadora van transformando sus visiones del mundo, permitiendo así el cambio de las representaciones sociales, autoconcepto, estereotipos y paradigmas que han sido construidos socialmente. El circo social permite el agenciamiento de las personas que han vivido violencia, segregación, exclusión y vulneración de sus derechos fundamentales por el sistema social, cultural, económico y político que le rodee. El circo social promueve el desarrollo de factores protectores para niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas privadas de su libertad, etc. Es un proceso de acompañamiento psicosocial y artístico que potencializa las cualidades, actitudes y valores humanos, que pone al centro de las personas y al juego en miras de una sociedad más justa y más equitativa. Esa es la visión que hemos construido desde la visión del Laboratorio de Creaciones Circenses. Sí, el circo también puede servir como terapia. Hay distintas tipificaciones del circo social. Hay circo preventivo, hay circo terapéutico, hay circo inclusivo, hay circo comunitario, circo social, etc. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a comenzar ya con este asunto de los estereotipos de género. Esta palabra entonces viene de dos significados, ¿no? Son palabras griegas que tienen que ver, la primera significa sólido y la segunda significa molde o modelo. El uso significativo de esta palabra se extiende para significar entonces una imagen o una idea aceptada, ¿no? Comúnmente por un grupo o una sociedad con un carácter inmutable, ¿no? A partir de eso entonces se empiezan a crear como modelos, ¿no? del deber ser. Se empiezan a crear entonces ciertos roles. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, a partir de la creación de estos estereotipos que históricamente también han ido cambiando, a partir de las luchas y las resistencias, se empiezan a crear también ciertos estereotipos, es decir, ciertos comportamientos o ciertas conductas y actividades diferenciadas que han sido aprendidas durante la vida cotidiana, ¿no? por los hombres y las mujeres, que finalmente, bueno, van reproduciendo la desigualdad de oportunidades y de acceso a los derechos humanos entre hombres y mujeres. La siguiente, por favor. Bueno, entonces nosotros creemos necesario, como les decíamos, que la equidad de género sea un enfoque transversal que atraviese la práctica del circo social, que esté en los programas educativos y en los procesos de intervención, ya como algo necesario, ¿no? Es un asunto que es apremiante, que si ustedes en este momento son parte de alguna organización o están formando algún proyecto y este enfoque de la equidad o de los derechos humanos todavía no está presente, es necesario empezar a integrarlo. Bueno, entonces la equidad de género es un principio de justicia, como nos dice acá esta definición del Instituto Nacional de las Mujeres, emparentado con la idea de igualdad sustantiva y el reconocimiento de las diferencias sociales. Estas dimensiones se conjugan para dar origen a un concepto que define la equidad como una igualdad en la diferencia. Entrelaza la referencia a los imperativos éticos que obligan a una sociedad a ocuparse de las circunstancias y los contextos que provocan la desigualdad con el reconocimiento de la diversidad social, de tal forma que las personas puedan realizarse en sus propósitos de vida según sus diferencias. Por ello, entonces, la equidad de género incluye como parte de sus ejes el respeto y la garantía de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. La siguiente, por favor. Y pues bueno, se preguntarán entonces cuál es la relación entre el circo social y la equidad. Nosotros sacamos algunas proposiciones o algunas premisas. Por ahí estoy viendo una pregunta en el chat. Las murgas son estas especies como de caravanas, como festivas, ¿no? Como carnavalescas, como de fiesta, que van hacia distintos, pueden ir a los estadios de fútbol o entre los barrios o entre las colonias. También se podría considerar parte del circo social como la parte recreativa, ¿no? Los jóvenes que se juntan, por ejemplo, en un parque a practicar malabares van generando cierto tipo de identidad, ¿no? Van generando ciertos valores, también sería circo social. Las murgas también sería circo social con su ramificación de circo recreativo, ¿no?
Pasamos a la siguiente. Perdón por el paréntesis. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es la relación entonces entre el circo social y la equidad de género? Nosotros decimos entonces que si el circo social es una apuesta educativa o psicosocial que apuesta precisamente por la transformación social, debe aportar herramientas técnicas sobre todo, metodológicas, para el trabajo que se hace frente a grupos. Es decir, cómo podemos aportar desde las artes a través de juegos y distintas dinámicas para ir promoviendo en los procesos educativos la equidad de género entre niños y niñas. Ya sea que lo trabajemos mediante ejercicios de malabares, mediante ejercicios de acrobacia en parejas, ejercicios de grupo, pero seguir apuntalando entre, ir promoviendo, perdón, y apuntalando la equidad de género como un eje transversal. Creemos también importante que es fundamental la transformación del papel del formador y de formadora, del educador, de la educadora, del tallerista, de la tallerista. Es importante que pongamos en cuestión nuestros propios prejuicios, es decir, nuestros propios estereotipos en la medida de lo posible, ¿no? Porque a veces también se reproducen en el plano del inconsciente, pero sí es importante que los pongamos en cuestión porque si no vamos a estar reproduciendo estos roles y estereotipos que sostienen ya la vida de los niños y las niñas, ¿no? Con los que trabajamos. Pasamos a la siguiente, por favor. En este sentido, nosotros tenemos que también evitar la formulación de nuevos roles y estereotipos que no permitan el involucramiento de todas y todos durante las actividades, es decir, promover la participación infantil y juvenil sin distinción por motivos de género, el tipo de cuerpo de los y las participantes. Quisiera hacer entonces ahí una anotación. Esa proposición la escribí porque a partir de la compartición con Francisco y con Sergio, que es uno de nuestros compañeros que forman la CIR, yo les decía que hace más o menos 2 años, cuando estuve trabajando en Étnica como educador de calle, pues los niños y las niñas, los adolescentes específicamente, fueron parte de un proceso de circo social. Ahí les voy a platicar un poquito. Hubo una chica que tenía un cuerpo mucho más grande, era mucho más corpulenta. Para las cuestiones. Y pues bueno, ella cuando llegamos al momento de las acrobacias grupales, de las acrobacias de pareja, recibió comentarios, ¿no? Porque era muy grande, tenía 10 años y era muy alta y muy corpulenta. Recibió comentarios de otros niños como que ella no podía ser cargada, que ella no podía hacer la actividad por su peso, por su volumen, etc. Entonces, a mí se me ocurre entonces decirle que si ella no va a ser la ágil o la flyer, como le llamamos en el circo, pues que entonces puede ser la portora, es decir, la persona que sostenga a sus compañeros y compañeras. En ese momento yo lo consideré como una manera de integrarla a las actividades. Ella le gustó la idea, comenzó a ser la portora de sus compañeras y sus compañeros, pero bueno, yo viéndolo ahora a la distancia, lo reflexiono y digo que entonces yo en ese momento formulé un nuevo rol y un nuevo estereotipo a partir de este cuerpo diverso que tenía esta niña, ¿no? Ella también pudo haber sido la flyer y la ágil, lo único que faltaba era que alguien más quisiera cargarla, ¿no? Había un prejuicio ahí que no pudimos quitarnos, había comentarios violentos acerca de su cuerpo que si los hubiéramos revisado y abordado a tiempo, ella pudo haberlo hecho. Entonces, pasamos rápidamente a lo siguiente. Vamos a contarles rápidamente, porque ya andamos un poquito cortos de tiempo, algunos casos de éxito que hemos tenido Francisco y yo. Entonces, le cedo la palabra a Francisco, por favor, si podemos irnos ya rápido. Sí, bueno, ahora sí que les comento. Ella es Isha, una chica de 21 años, con discapacidad motriz e intelectual. Vamos a ver el uso de bastón. Y al inicio, pues, trabajaba con una pelota. Eso desde el malabar. Pasamos a la siguiente. Ese fue el desarrollo de la primera semana. Ya en la segunda semana fue cambiando Isha. Y podemos ver incluso cómo va cambiando y está libremente usando las 2 pelotas, una en cada mano, y el anterior tenía las 2 manos para utilizar solo una pelota. Pasamos a la siguiente. Aquí podemos ver que incluso ya se paró, cosa que no hacía de esta manera, no se ponía recta, y el bastón, quién sabe dónde habrá estado en ese momento, pero Isha ahora sí que ya trabajaba el lanzamiento del malabarismo. Ahora sí que en sí, Isha no tenía amigos, ya tenía un despertar sexual sobre otros chicos,
le echaba la mirada a los chicos que estaban a un costado haciendo danza aérea y pues ahora sí que yo jugaba y otra de las asistentes jugábamos con ella y pues queríamos decirle que pues por qué no le habla a los chicos, por qué no genera interacción. Esto es algo que normalmente tienen las personas con discapacidad, una falta de autonomía y de socialización con otras personas, más porque son más diferentes que cualquier otra persona, por sea su condición física o intelectual. Pasamos al caso de Bruno, la siguiente. Sí, rápidamente. Como les decía, estas son unas fotitos precisamente del producto final, ¿no? De la presentación después del circo social, de los talleres de circo social en el Centro Comunitario Xochimilco de Étnica. Entonces yo me di cuenta que la acrobacia les encantaba muchísimo a las chicas sobre todo. Hubo una de ellas que destacó porque comenzó a formar un cierto tipo de liderazgo, ¿no? Yo ahí me di cuenta que el poder, las chicas lo distribuían de manera diferente que los hombres que asumían cierto rol de liderazgo. Ella tuvo un papel fundamental no solamente durante los talleres de circo, sino también para la parte creativa, para la parte de la creación escénica. Ella pudo de alguna manera motivar, incentivar la participación de los demás, ¿no? A quién le toca qué hacer, qué podemos hacer, cómo se va a ver mejor, qué música vamos a escuchar, quién sale primero, quién sale después, ¿no? Entonces, lo interesante acá es que esto ocurre en los talleres de circo social y yo me doy cuenta que ella lo lleva a otros espacios, es decir, ella también cambia la dinámica de grupo, cambia la dinámica social y ella empieza a tomar un papel diferente dentro del grupo en el centro comunitario donde recibían otro tipo de clases, ¿no? La siguiente, por favor. Esas son las fotos de la misma presentación, están ahí despidiéndose. Esto fue en diciembre del año pasado. La siguiente, por favor. Y bueno, rápidamente, antes de darles la palabra para algunas preguntas, quisiéramos compartirles algunas conclusiones finales. Nosotros decimos que la técnica y la disciplina circense administra y exige un tipo de cuerpo en específico para hombres y mujeres. Estos cuerpos se han ido desplazando de la posición histórica a la que habían sido sujetos, como ya vimos, ¿no? Han ido cambiando y se han transformando. Hemos vivido ya algunas rupturas epistemológicas en ese sentido. Tenemos también que las diversidades y las distintas identidades sexuales y diversidades sexuales aún no han sido visibilizadas en el circo tradicional o en el circo de carpa. La siguiente, por favor. Esto no quiere decir entonces que el circo actual o que el circo social sea la panacea. Creemos que la desigualdad y la violencia de género se siguen reproduciendo de manera inconsciente en el circo actual, ¿no? Que es una práctica que es importante ponerle atención e irla transformando. Creemos también que es apremiante integrar distintos enfoques, entre ellos el enfoque de la equidad de género y el de las nuevas masculinidades en los programas educativos, en el circo profesional y en el circo social también. El liderazgo femenino, por lo que hemos observado, ha sido entonces uno de los resultados positivos durante los procesos de circo social. Creemos también que es necesario pensar y reflexionar las nuevas masculinidades desde los espacios de circo social. Como les decía hace un momento, Francisco tiene un trabajo muy importante con las personas con discapacidad a partir del circo social y entonces también tenemos ahí algunas anotaciones que tienen que ver con la infantilización de la discapacidad, ¿no? Cómo estas relaciones sexuales y afectivas comienzan a ser, digamos, soslayadas o comienzan a obstruirse a partir del círculo social de las personas que rodean a esas personas con discapacidad. Cómo también entonces hay cierto tipo de violencias simbólicas, psicológicas, físicas, a partir de ciertos actores o de ciertas instituciones que promueven programas de circo profesional y de circo social también. Nosotros pensamos y hemos también visualizado que este tipo de violencias no solamente se dan en espacios artísticos o en espacios de circo, también se dan en espacios culturales, en espacios deportivos, por ejemplo en los espacios de gimnasia, ahora cada vez más surgen este tipo de violencias, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, rápidamente quisiera nada más hacer un agradecimiento. Como les decía desde el inicio, muchas de las reflexiones y las ideas fueron recuperadas del compartir y de la voz de muchas compañeras con las que hemos estado en espacios de circo y de circo social.
Le agradecemos también a la licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica, María de los Ángeles Guzmán Madrigal, por proporcionarnos información sobre la historia estética del vestuario del circo. Agradecemos también a las personas que estuvieron ahí en el Seminario Permanente de Circo Social, en la sesión de Circo Social y Equidad de Género en el 2018, al conversatorio, al laboratorio y a la obra de Anarama, de Mujer Barbuda, las mujeres en el circo actual, en el año 2018 también, y a las compañeras que hicieron el esfuerzo por llevar a cabo el conversatorio Diálogos Críticos de Mujeres Circenses en torno a las corporalidades, estereotipos y micromachismos presentes en el sector. Bueno, pues les damos las gracias. Vamos a pasar entonces rápidamente la voz con Yuri. Pues sí, muchísimas gracias. Pues yo quisiera ver si hay algunas otras preguntas, por favor, aparte de que las personas deben insistirles, por favor, que deben entrar a registrarse en la liga que nos está compartiendo Marisa Vázquez y que yo les he compartido también, y también Vero Usol, para que registren su asistencia y permanencia al taller. De esa manera estaría incorporándose una primera asistencia a una actividad y en cada actividad aparecerán y les mandarán por la vía de los diferentes canales de transmisión las ligas para registrar la asistencia. Por favor, es muy importante que lo hagan para poder juntar las 10 asistencias mínimas, las 10 actividades que al menos deben registrar para la constancia del taller. Veamos si tienen alguna pregunta del público para este taller antes de concluirlo y agradeciendo muchísimo a Bruno y a Francisco de la CIR. ¿Cuál es, a ver, alguien sobre el taller, por favor? Hay una pregunta que Elena Maldonado, ¿qué diferencia hay entre el circo tradicional y social? Me parece que eso ya se respondió hace un ratito, pero tenemos también un comentario de Asen Mendoza, una pregunta acerca de si el circo social mediático sí podría ser la sociedad, pero también podría ser cuando intervienen con el público y lo incluyen en las actividades. No sé si Francisco o Bruno pudieran comentar algo. Sí, claro. Los espectáculos de circo no son propiamente circo social. Ese es un debate que se ha tenido con compañeros en diversos espacios. Te puedo decir que las conclusiones a las que hemos llegado es que no. Los espectáculos de circo, por más interactivos que sean, no pueden ser considerados como circo social. Cuando hablamos de circo social, hablamos de una planeación, de una metodología de trabajo con grupos para distintos fines, para la defensa del territorio, para la promoción de derechos, etc. Ajá, dice Cintia Alejandra, para los panelistas y las de... perdón, no, esta no es sobre el taller. ¿Alguna otra pregunta sobre el taller? Bueno, yo quisiera plantearles una pregunta a Bruno y a Francisco en términos de si el trabajo que han podido ver y nos han mostrado, ¿tienen algún programa especial en lo futuro o específico como para el tema de la intersección entre trabajar desde su circo social y sus actividades circenses, el tema de la inclusión para discapacidad, pero también con perspectiva de género? Si ustedes tienen algo a futuro pensado, previsto, si lo están trabajando hacia adelante en algún proyecto específico. Sí, tenemos algunos proyectos. Ahí está el proyecto que pues coordina Francisco, que es el proyecto para trabajar con personas con discapacidad. Lo que estamos tratando ahora es más bien de integrar estos enfoques, ¿no? Justamente de poder entonces trabajar y abordar la discapacidad desde un enfoque de la equidad también, ¿no? Porque creemos que muchas veces en los programas educativos alternativos obviamos que son transformadores y que entonces no podemos hacerlo así. Es decir, sí tendríamos que estar integrando ya estas perspectivas. Nosotros lo estamos construyendo poco a poco. Lo último que hicimos ahora durante la pandemia fue construir una especie de protocolo para la atención
de las emociones, para sí, un protocolo para trabajar la ansiedad, la depresión y la violencia intrafamiliar, ¿no? Sabemos que hay muchas niñas y mujeres que están viviendo una situación de violencia fuerte en nuestro país y nosotros pensamos que desde las artes podríamos aportar algo. Este proyecto, digamos que está ahí, todavía no lo hemos metido a concurso, todavía no lo hemos implementado, pero bueno, estamos dispuestos pues a escuchar a colaboradores y a colaborar con otras instituciones para que podamos llevarlo a cabo. Digamos que ya está como toda la parte pedagógica ya terminada para poderlo llevar a cabo. Ok, y preguntan si hay un circo social físicamente, si está, me imagino que quieren saber en dónde está, que la pregunta es tal cual, si existe físicamente, y creo que tienen que ver con en dónde se pueden buscar o conocer las actividades de la organización que está presentando el taller, que es el Laboratorio de Creaciones Circenses, la CIR. Sí, muchas gracias, Yuri. Sí. Nosotros no tenemos un espacio físico todavía. Nosotros trabajamos con colaboraciones. Tenemos presencia en algunos colegios privados, en algunas escuelas públicas, en algunos centros comunitarios. Hemos trabajado con IPLEAP, con Étnica, con ProNiños, etcétera, con Yolia, con muchas organizaciones. Y es así como trabajamos. Nuestra, digamos, proyecto cúspide es la creación de tener un espacio propio, ¿no? Con una infraestructura para poder dar pues la atención al público en general. Bueno, me voy a tomar rápidamente pues también el atrevimiento de hacer rápidamente el comercial. Nosotros empezamos hace 2 semanas un proceso de formación de circo social para un grupo de psicólogas de la Universidad de Querétaro que nos solicitaron este servicio. La invitación es abierta para todas y para todos ustedes si están interesados en conocer a profundidad esta metodología de trabajo, que es una combinación, como ya lo decíamos, de las ciencias sociales y el circo. Pueden escribirnos. En nuestro correo es lacir, con doble C de casa, lacir.ac@gmail.com. Nuestra página de Facebook es Laboratorio de Creaciones Circenses AC y les podemos ahí dar más informes sobre este proyecto de formación en circo social. Creo que ahí en la diapositiva, si nos hacen favor de colocarla, al final, en la presentación, aparecen nuestros datos de contacto por si los quieren ahí copiar. Y pues bueno, estamos por acá para ver si hay más preguntas del público. Muchas gracias por su atención. Nos gustaría que participaran, que nos dijeran qué les pareció la presentación. Fue un poquito correteada, pero pues nos gustaría escucharles también. ¿Alguien más quiere participar en estos últimos minutos con alguna pregunta? Aparte de las felicitaciones y los agradecimientos, están poniendo en el chat Bruno y Francisco, como seguramente ustedes también podrán ver, el reconocimiento del trabajo tan interesante que hacen y las felicitaciones y también pues el interés que hay sobre el trabajo que están realizando. Por eso pues allí están las páginas, el blog y el correo electrónico de la CIR para que directamente puedan escribir y pedir más información. Les recuerdo que este taller se está videograbando para ser subido al canal del Tercer Congreso Internacional Mujeres y Niñas en YouTube, y también pues que allí entonces podrán repetir y ver cuantas veces quieran pues las diapositivas, las explicaciones que nos brindaron Bruno y Francisco. Por ahí alguien dice que qué leyes se podrían conjuntar con el objetivo del circo social. No sé si quisieran comentar algo al respecto. Y también, perdón, aprovecho para juntar otra participación acerca de si la mujer, para compartir su experiencia propia desde la perspectiva de la mujer, pues es importante también su participación, ¿no? De una mujer se refiere esta participante, ¿no? Sí, claro. Eso fue algo que hace una semana también nos comentaron en el encuentro de Circo Social y Pedagogía, de Circo para el Barrio. Como les decíamos a inicios de la presentación, pues
este esfuerzo es más bien una aproximación para el tratamiento del tema. Consideramos que sí es importante la voz de las compañeras. En este momento, pues no nos pudieron acompañar compañeras en la presentación, pero bueno, sí consideramos importante la voz de ellas y de ellas en este proceso, ¿no? Creemos que solamente fue eso, una aproximación a esto, porque seguramente pues no lo vivenciamos y no lo vemos de la misma manera, ¿no? Contestando la siguiente pregunta, sí, hay distintos materiales. Hay libros que ha escrito, por ejemplo, Machincuepa, Circo Social México, sobre metodología. Hay libros, por ejemplo, Detrás del Coreto, Circo Social, que es una ONG de Chile. También tiene ya 2 libros, Didácticas del Circo Social y Detrás del Coreto. Está el libro de Isaac Castellanos, de Jalisco. Se llama Crónicas del Circo Social. Y bueno, en internet podrán encontrar diversas herramientas. Podemos también, si quieren, colocarlas ahí en la página de Facebook para que las conozcan, algunos textos. Y respecto a las leyes, sí, acuérdense que el circo social nosotros lo trabajamos como una herramienta, lo vemos como una herramienta. Entonces sí es necesario pues conocer los protocolos, las convenciones, las leyes que hablan sobre los derechos humanos de los niños, de las niñas, las leyes que hablan sobre la protección y la integridad de las personas con discapacidad, ¿no? Las mismas leyes que hablan sobre la equidad de género, ¿no? Que están en contra de la violencia de la mujer. Entonces sí es importante pues tener conocimientos también generales sobre estas leyes para poder tener pues prácticas mucho más profesionales, ¿no? Otra pregunta que han estado por acá reiterando es ¿cuál es la trascendencia del circo social actualmente? Pues ahora que hay pandemia y si también por la pandemia es menos visible pues las desigualdades que hay o es más evidente, ¿no? Sí, ese es un tema pues bien importante. Nosotros pues tuvimos que pausar precisamente algunos proyectos comunitarios que teníamos en los pueblos de la Jusco. No podemos hacer el trabajo con los niños y las niñas con los que íbamos a comenzar a trabajar porque no hay agua, no hay luz y mucho menos internet. Entonces, el trabajo de circo social con estos grupos a la distancia nos ha sido imposible. Estamos esperando al semáforo verde. Al igual que en las escuelas, sí se ha podido hacer a la distancia porque hay plataformas, porque hay otras condiciones en los colegios, ¿no? Pero bueno, sí hay ciertas comunidades que precisamente pues nos da mucha tristeza que no podamos estar ahí trabajando con los niños y con las niñas que tuvimos que desconectarnos por esta pues, realidad social tan desigual, ¿no? que nos marca. Entonces, pues sí, nosotros ahorita estamos trabajando en línea. Tenemos algunos talleres de malabares, esta formación que les comentaba hace un momento, pero si trabajo presencial de grupo, pues está todo pausado. El día de hoy, en la mañana, tuvimos una función. De hecho, en este momento están en función algunos compañeros y compañeras. Están dando una función en la alcaldía Cuauhtémoc, en una unidad habitacional. Es la primera función que damos después de 6 meses que nos cancelaron todo. Entonces, pues sí, apenas estamos regresando. Así es. Pues por último, por acá Yolanda Jardón dice el tema es oportuno, puede generar inclusión real y podría que pues el taller mejorar, dice, porque queda corto para el peso del tema, ¿verdad? Sí, definitivamente, cuando la pandemia pues nos obliga a todo el mundo a buscar alternativas que no sean presenciales y las autoridades de la UNAM, de la FES Aragón, de la DEGACO, de la Facultad de Filosofía, de la Nesquilquilla deciden hacer el congreso que ya estábamos preparando para hacerlo presencial, este cambio para adaptarse a lo virtual, pues hace un cambio también en los talleres que estaban previstos de manera presencial y en ese sentido, pues por el tiempo, yo quiero aprovechar y ir cerrando esta sesión. Por supuesto, agradeciéndole a la CIR el haber participado en el taller. Tienen mucha experiencia sobre pues, los temas que están trabajando desde el circo social y ahora creo yo cada vez más con el tema de no solo la inclusión sin
digamos, o más allá de la inclusión, mirar esa inclusión también con perspectiva de género, que es el tema que nos congrega en este congreso. Me refiero a las circunstancias donde los derechos humanos de las niñas y las mujeres están mucho más en condición de vulnerabilidad, pues derivado de toda la situación de desigualdad y machismo que existe en países como México. En ese sentido, pues también agradecerles la ponencia que todo el grupo de asistentes a este taller está reconociendo como magnífica, muy buena o excelente. Felicitarles, Bruno y Francisco. Extrañamos a su compañero Sergio Liceo, pero al mismo tiempo sabemos que cada uno de ustedes está en su labor, en su compromiso, en su trabajo, y que desde la CIR pues están generando, por supuesto, inclusión y la transformación de desigualdades de género también. Quiero, para finalizar, pues despedir a todas las personas que se conectaron en este taller, recordarles que es muy importante que registren su asistencia en el formato, en la liga que nos compartieron compañeras de apoyo técnico y académico en esta sesión, y que en cada actividad que participen en el congreso, pues deberán registrar su asistencia para juntar al menos 10 asistencias y con ello poder asegurar la constancia del taller. Y pues también pedirles que sigan las redes sociales que nos comparte la CIR, y también pues que sigan al Congreso y los sigan difundiendo. Por aquí alguien nos pide en el chat reiterar la liga de registro de asistencias, y nos pueden hacer favor, Vero Busol o Rubí o alguien más, de volver a colocar en el chat la liga, por favor, para el registro. Nuevamente, que todavía quedan algunas personas que al parecer no se han podido registrar. Si nos comparten la liga, se los voy a agradecer. Ahí está, Marisa Vázquez ya nos la va a compartir para todo el grupo, para ponerla acá. Creo que ya la están compartiendo, ¿no? Ahí está, y pues si no hay algún otro comentario, nuestros facilitadores de este taller y de las personas asistentes, ¿no? Pues muchísimas gracias, muy buen día, con esto cerramos esta actividad. Felicidades, hasta pronto, seguimos con el siguiente taller del Congreso, por favor, quienes se registraron también en ese taller adelante, quienes no y quieran entrar, pues podrían intentarlo, debe haber espacio, y algún espacio pequeño tal vez encontramos, y registrar su asistencia, eso es muy importante. Gracias Bruno, gracias Francisco, hasta pronto.